Sé que tal vez ha sido una semana difícil, sé que tal vez algunos de ustedes llevan años esperando que Dios haga algo respecto a su salud, alguna situación puntual. Sé que algunos de ustedes tienen meses esperando que la situación económica mejore o, por qué no, por un mejor empleo o por un empleo. Pero mientras estemos en la vid hay esperanza. Si no estamos en la vid, es difícil. No solo es difícil, es imposible. Así que gracias, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por apartar este tiempo, por darle prioridad en la agenda a este espacio en que compartimos como iglesia. Esta mañana, mientras orábamos porque Dios dijera las cosas, especialmente en el tiempo de música, simplemente hablábamos con Dios y decíamos: ¿cuántas veces en la casa cantamos? ¿Ustedes son de los que cantan en casa alabanzas? ¿Sí? Ok. Imagino que gustan y disfrutan hacer esas cosas. ¿Y cuántos de ustedes aplauden en casa mientras están cantando? ¿Menos? Ok. ¿Saben? Hay cosas que nos animamos a hacer en compañía de otros. Es natural. Por eso nuestro tiempo de iglesia es importante. Porque aún en esas cosas se ve la diferencia. Necesitamos de otros. Y cuando digo necesitamos de otros, no estoy diciendo que dependemos de otros y que necesitamos que entonces otros estén 24/7, pero la verdad es que la vid tiene muchas ramas, ¿sí? Así que genial cuando les vemos y podemos compartir este espacio con ustedes cada 8 días. Yo sé que las charlas anteriores, por lo menos las 2, esta es la tercera de esta serie, yo sé que han sido muy como informativas y no han sido tan prácticas como nos gusta o como mejor nos sentimos, o por lo menos en lo personal, como mejor me siento desde aquí, ¿sí? Desde el frente. Siento que la Biblia tiene que ser, y cada enseñanza tiene que ser 100% práctica. Y yo sé que ha sido un poco muy, ¿sí? Ahora estoy siendo incoherente. Sé que han sido muy como teóricas o informativas, pero hoy vamos a mirar y seguramente vamos a encontrar mucho de práctica en lo que concierne el día de hoy. Entonces, hemos visto que en la parábola o en la enseñanza, en la analogía que Jesús hace con la vid en Juan 15, lo primero que vimos es que Jesús es la vid verdadera, ¿cierto? Y entendimos un poquitico del contexto y el trasfondo, porque Jesús dice y hace énfasis en que Él es la vid verdadera. No es cualquier vid, es la vid verdadera. Y luego entendimos el domingo pasado cuál es la importancia de que el Padre es el labrador en esa enseñanza. Ahora necesitamos mirar qué es lo que hace el labrador en la parábola. Y si nosotros miramos la actividad de un labrador, de alguien que labra el campo, pues ¿qué es lo que el labrador hace antes de limpiar las ramas? Incluso antes de que esa planta crezca. Preparar el terreno, ¿cierto? Eso es lo que el labrador hace antes que cualquier otra cosa. Yo quiero hacerles una pregunta. Pensemos un poco más de 2000 años o tal vez un poco menos de 2000 años atrás, cuando nuestro Señor Jesús, y como vimos el domingo pasado, fue plantado en tierra seca, ¿cierto? Árida. El mundo estaba roto. Quiero hacerles una pregunta. ¿El mundo estaba preparado para recibir al Mesías? Sí, no. La verdad es que nosotros decimos que no, ¿cierto? Porque efectivamente el Mesías, de hecho, terminó sacrificado. Pero cuando decimos que no, que el mundo no estaba preparado, entonces, ¿el labrador se equivocó? El labrador no se equivoca. ¿Y saben eso que me hace pensar? Los tiempos eran perfectos. Los tiempos en que Jesús se hizo hombre y creció estando como uno de nosotros fue perfecto. Fue el tiempo de Dios. El tiempo de las profecías había llegado y empezaban a cumplirse en el tiempo estipulado por el labrador. Entonces, lo que podemos decir es que el mundo estaba listo. Tal vez no preparado para recibir al Mesías que ellos deseaban, pero sí para recibir al Mesías que necesitaban. ¿Saben? El mundo estaba roto en ese entonces y lo está y lo ha estado desde siempre, desde que el pecado entró a la humanidad.
Así que en cualquier momento que el labrador puso a Jesús en el mundo, entonces ese momento fue el tiempo adecuado. Y eso es lo que hizo el labrador, o sea Dios. Y desde entonces, cada vez, cada día, domingo a domingo, yo creo que Dios sigue, o mejor, es como si le siguen saliendo ramas, pámpanos a esa vid. ¿Por qué? Porque yo creo que por más difícil que sea el tiempo y los tiempos ahora, yo creo que Dios sigue añadiendo personas a su iglesia. Así que eso es lo que ha venido pasando. Entonces hablamos ahora de los pámpanos. El tiempo de Dios fue perfecto, Jesús vino, creció, Dios sigue añadiendo pámpanos o le siguen saliendo ramas a esa vid. Y la parábola de la vid nos dice cuántos tipos de rama existen. ¿Cuántos leemos en Juan 15? ¿Cuántas ramas o cuántas clases de ramas hay? Pueden ir ahí. Bueno, eso no lo tengo ahí, ¿sí? Pero si ustedes miran en Juan, capítulo 15, los primeros versículos, de hecho creo que es el versículo 2, dice que hay 2 tipos de ramas, hay 2 pámpanos. Y es simple, están los que llevan fruto, ¿cierto? ¿Y cuáles otros? Los contrarios, los que no llevan fruto. Y casi siempre que nosotros leemos Juan 15, enfocamos en los frutos, en las ramas buenas, pero casi nunca enfocamos en las ramas malas. Siempre hablamos de la importancia de dar fruto, de llevar fruto, incluso, y vamos a notar que ese es un término incorrecto, en la importancia de reproducir frutos, ¿sí? Y la verdad es que eso es un tema para el próximo domingo, pero nuestra tarea y nuestra responsabilidad no es reproducir frutos. Nosotros no reproducimos esos frutos. Él lo reproduce en nosotros. Nuestra única labor es llevar frutos. Pero siento que simplemente lo dejamos muy por encima. Y creo que una de las interpretaciones que hacemos de Juan 15, y tal vez la más conocida, es enseñar a partir de ese texto que la salvación se pierde. Y que una vez tú has sido insertado en la vid, Dios lo puede cortar. Y esa es una enseñanza muy común. ¿Ves? Tú no llevas frutos, Dios te puede cortar. Lo que se traduce como pérdida de salvación. Entonces vienen las obras. Tienes que hacer y tenemos que hacer. Y entonces empezamos a evangelizar, empezamos a diezmar con juicio, empezamos a visitar las cárceles por miedo y por temor a perder la salvación. Todas esas cosas necesitamos hacerlas. Dios nos mandó a hacerlas y es nuestra responsabilidad como creyentes hacerlas. El problema es cuando las hacemos para asegurarnos de que Dios no nos corte. Pero eso es una mala interpretación. Y le pido a Dios que en estas charlas que vamos a estar viendo, nosotros entendemos quiénes son realmente esas ramas malas que al final de los tiempos van a ser cortadas. Entonces, hay cosas claras aquí. Es claro que hay 2 tipos de pámpanos o ramas y la pregunta que nos debemos hacer es ¿quién representa cada pámpano o cada tipo de rama? En primer lugar, vamos a analizar los pámpanos que no llevan fruto. Y creo que vamos a quedarnos solamente aquí esta mañana. Y dentro de 8 días vamos a pasar a esas ramas que sí dan fruto y quiénes son. Entonces, hablemos del contexto inmediato en el que Jesús está hablando ahí en Juan 15. El contexto inmediato, y ustedes recordarán, eso lo vimos en la primera charla, que Judas ya no está con el grupo. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan cuál es la razón por la que Judas justo en ese momento, en esa última conversación que Jesús tiene? Bueno, no es la última, no son las últimas, exactamente las últimas palabras de Jesús. Porque vamos a ver que las últimas palabras de Jesús con sus discípulos fueron tomando la Santa Cena, la última cena. Pero en ese momento Judas no está con ellos. ¿Y recuerdan ustedes por qué no está con ellos? Ha ido a dar los últimos detalles
para la entrega y la traición de nuestro Señor Jesús. Está simplemente con ellos. Esa es la razón por la que no está ahí en ese momento. Pero también recordamos que en el capítulo 15 de Juan, junto con el capítulo 16, son las cosas que Jesús habló con los 11 discípulos, con sus 11 amigos íntimos antes de la cruz. Entonces, en el contexto inmediato, existen ¿cuántas ramas que dieron fruto? ¿12 o 11? Existen 11 ramas que llevan fruto y que en realidad están dando fruto y que van a dar y que van a llevar mucho fruto. Y hay una rama que ustedes van a notar que es diferente. ¿Quién es esa rama? Esa rama es, en primer lugar, por eso hablamos del contexto inmediato, o del contexto mejor, se refiere a Judas. Jesús se refiere a Judas. Y quiero que vayamos un poquitico más atrás en Juan 15. Juan 13, versículos 10 al 11. Juan 13, versículos 10 al 11. Y vamos a entender que en realidad Jesús se está refiriendo a Judas. El versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tomó el platón y la toalla para lavar los pies de sus discípulos, y cuando llegó donde estaba Pedro, Pedro le dijo, imposible Jesús, tú no vas a hacer eso conmigo. Antes yo tengo que lavar tus pies. Y entonces Jesús le dice, es necesario que yo lo haga. Y luego Pedro le dice, entonces lávame todo. O sea, Pedro no estaba entendiendo las cosas, ¿sí? Tenemos que recordar que la personalidad de Pedro es impetuosa, es espontánea. Y entonces Jesús le responde eso. El que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Y Jesús está haciendo referencia a ese lavado y a ese proceso espiritual que esos 11 han tenido con Él. En esos 11 que en realidad han abrazado de una manera auténtica y genuina al Salvador y a su plan. Pues está todo limpio, les dice. ¿Y vosotros qué? Limpios estáis. Aunque ¿qué? Aunque no todos. Nosotros podríamos decir, bueno, no están todos, pues porque el Evangelio todavía no había llegado a las naciones. Es apenas natural, ¿cierto? Claro que no todos están limpios y aún no todos están limpios en ese contexto. Pero Jesús se está refiriendo al grupo de los 12 y les dice, ya ustedes están limpios, mas no todos, porque sabían quién le iba a entregar. ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, no parece un misterio quién es ahora esa rama que no lleva fruto. Miremos ahora Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Ahora Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Notan ustedes la diferencia? En Juan 13, se está refiriendo al grupo de los 12 discípulos. Ustedes están limpios, mas no todos. Ahora, aquí solamente están los 11. Y la afirmación que Jesús hace es diferente. Jesús les está diciendo, ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado. Aquí es diferente. Ya Judas no está con ellos. Sin embargo, existe una verdad aquí que aplica a todos los tiempos. Nosotros decimos, claro, Jesús se refería a Lucas ahí. ¿Pero será solo para ese contexto? ¿O esta será una verdad que Jesús quiere enseñarnos al futuro? En el tiempo presente y obviamente al futuro. ¿Saben? Esa es una verdad que no solamente se cumple y termina con Judas. Esta es una verdad y es una revelación que apunta a todos los creyentes en todas las épocas de la iglesia. Sin importar el tiempo, esto sigue siendo una realidad para la iglesia. Judas se convierte en el ejemplo de los creyentes falsos.
Wow. ¿En serio estamos hablando de creyentes falsos? Sí, lo estamos haciendo porque Jesús lo hizo. ¿Y sabían ustedes que hay creyentes falsos? Sí, los hay. Y es difícil reconocerlos. Es más, a nosotros, como líderes, como ramas que estamos insertadas de manera genuina en esa vid, se nos es difícil reconocerlos, pero también no se nos ha dado la potestad de juzgar quiénes son y quiénes sí son. Esa no es nuestra potestad. Pero saben, hay creyentes que no son creyentes. Y Jesús dijo que nosotros necesitamos no solamente enseñar acerca de eso, sino que también nos advirtió acerca del peligro de los falsos creyentes. La Biblia no solamente habla de ellos, sino que nos insta a estar conscientes de esa realidad. Entonces, tenemos que estar conscientes de esa realidad, no porque sean nuestros enemigos, sino porque realmente están perdidos. Y muchos de nosotros a veces asumimos que porque personas vienen a la iglesia, entonces, ok, ya, fueron añadidos. Y eso no siempre es así. Entonces necesitamos mirar con seriedad, con la seriedad necesaria, lo que concierne a la salvación y a la vida cristiana a partir de una instrucción tan clara como la que estamos viendo. ¿Realmente todas las personas que están en la iglesia son salvas y van a dar fruto? Fruto o resultado de haber sido puestos en la vid de una manera genuina. Vamos a mirar algunos textos que nos recuerdan que no todos los que se pegan a la vid realmente lo están, o que simplemente no se alimentan y se nutren de la vid, de modo que puedan llevar fruto, el fruto que corresponde a verdaderos creyentes. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad o hacedores de maldad. ¿Saben? Eso fue en el Sermón del Monte. Y si ustedes recuerdan, el Sermón del Monte fueron las primeras enseñanzas de Jesús públicas. Eso fue de lo primero que nuestro Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal. Es decir, esas personas han existido desde siempre. Incluso en tiempos de Jesús ya existían. Y Jesús nos advierte de esa realidad. Antes de que Judas se manifestara, ya Jesús lo había dicho, nos había anunciado y lo había advertido. Ahora, estas personas a las cuales Jesús se refiere aquí, apelaban a las obras como método de salvación. Si ustedes notan eso, ellos adjudicaron a sus obras la salvación y por eso tienen la autoridad o se sienten con la autoridad de decirle, Jesús, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Porque ellos sentían que el hacer esas cosas, y Jesús sabe que muchas personas van a pensar y van a creer que porque hacen muchas cosas que conciernen a los hijos de Dios, entonces ya son hijos de Dios. Pero no es así. De hecho, algo que me parece muy interesante es que imaginen ustedes a un creyente en el primer siglo, viendo a estas personas que profetizan, que hacen milagros, que expulsan demonios. ¿Ustedes creen que una persona mira a estas personas
¿Y se va a atrever a cuestionar su salvación o su fe en Jesús? Pensemos por eso en un instante. ¿Te atreverías tú a decirle a una de estas personas si realmente es un creyente auténtico o no? Pues nosotros veríamos a esas personas y diríamos, aquí hay un verdadero creyente. Mira todo lo que hace. O sea, ese es un creyente auténtico, un verdadero cristiano. Pero Jesús aquí nos recuerda que aún esas cosas pueden pasar y no necesariamente ser el fruto de una relación auténtica con Jesús. Estas personas no eran portadoras de vida, eran profesantes de vida. Y ese es un cuidado que necesitamos tener. Eran ramas infértiles que aunque decían estar en la vid, no eran ramas fructuosas. En la actualidad nosotros hablamos de cristianos o creyentes nominales. ¿Y quiénes son los creyentes nominales? Simplemente personas que van a una iglesia porque de repente encontraron unos buenos amigos, porque hay un buen programa, porque existen 45 minutos, tal vez 1 hora, tal vez 2 horas, en los que se desentienden de sus niños. Y porque simplemente el café es rico, o porque simplemente tienen mucho activismo social. Y saben ustedes que incluso ese activismo social se mueve mejor que la fe en nuestra cultura. Invita a una persona a una iglesia incluso y háblale de las ofrendas en la iglesia. Y muchas personas te van a decir, ¿saben qué? Yo no le doy dinero al pastor. Porque ese es el concepto. Pero invítalos a hacer una obra social. Y seguramente van a arrancar y van a ir con todo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma eso apela a nuestro ego, a nuestra humanidad. Así que son creyentes nominales, porque aunque estuvieron en la iglesia, nunca tuvieron una relación genuina con Jesús. Ahora, analicemos un texto que siento que no es casualidad, es escrito por el mismo Juan, en la primera de sus cartas. No vamos al Evangelio, sino a la primera carta de Juan. Ya terminando la Biblia, el Nuevo Testamento, hay 3 cartas que escribe el apóstol Juan. Vamos a la primera de ellas y vamos al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a mirar el versículo 18 y 19. Y vamos a mirarlo en 2 versiones, casi no hago esto, pero me gusta hacerlo con algunos textos. Entonces, el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El versículo 19, quiero que le presten especial atención. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Saben ustedes cuál es el término común en los primeros 7 versículos del capítulo 15 de Lucas? ¿Cuál es la palabra clave? Permanecer. Permanecer. Permanezcan en la vid. Si vosotros permanecéis. ¿Recuerdan que la primera charla hicimos un ejercicio y aparecía como 7 u 8 veces de diferentes formas la palabra permanecer? Ahora Juan está diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que ¿qué? Que no todos son de nosotros. ¿Estamos hablando de estas cosas? Sí. Jesús habló de estas cosas. Ahora, quiero leer esto mismo, pero en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Algunos sienten esta versión demasiado light, pero la verdad creo que es muy buena, ¿sí? Y quiero que lean otra vez el texto, pero en la NTV dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron ¿de qué? ¿De dónde? De nuestras iglesias. Salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron
que no eran parte de nosotros. ¿Saben? El próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a estar hablando mucho acerca de esto y cómo aplica, qué significa permanecer en realidad y por qué estas personas finalmente no lograron permanecer. Y vamos a notar tal vez lo difícil que resulta permanecer en algunos momentos. Pero me gusta hacer este paralelo en este texto, en estas dos versiones. No se contradicen, sino que simplemente se hace más claro. Y quiero que con esto en mente regresemos a los evangelios. Vamos a regresar a los evangelios y vamos a recordar lo que dicen los evangelios acerca de la persona de Judas. Y ahí en nuestra mente, quiero que notemos algunas cosas que siento que son bien importantes. Lo primero que quiero que notemos es las palabras anticristo y anticristos. Anticristo y anticristos. ¿Saben ustedes cuántos anticristos de los que se han manifestar como el hijo de maldad existen en la Biblia o existen en el Apocalipsis? Solo uno. Bueno, el hijo de maldad se va a representar en 3 personajes o de 3 maneras, pero en realidad es uno. Solo la Biblia habla de un anticristo, el del enemigo. Y ese anticristo es diabólico y es enemigo desde siempre de Dios y de su iglesia. Así que en esencia solo existe un anticristo. Y hablo de la esencia cuando hablamos del anticristo. Y se revelará al final de los tiempos. Y interesantemente, Juan también fue el que tuvo esa revelación. Eso es importantísimo. Pero notamos que Juan también se refiere a cuántos anticristos. Ahí en donde estamos leyendo en la carta, a muchos. Dice que han surgido, dice que se han levantado muchos. Ahora, ¿quiénes son entonces esos anticristos? ¿Quiénes son? ¿Saben Jesús qué dijo? El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Son personas. Y si somos un poquito más puntuales, realmente son líderes. La mayoría de esas personas fueron líderes y tuvieron un nivel de influencia grande en la iglesia. Pero Juan también nos dice que esas personas al final de los tiempos simplemente salieron. Algo opuesto a estar en Jesús es no estar en Jesús. Y si no estamos con Jesús, de una u otra forma, estamos en contra. O es decir, estamos al otro lado, consciente o inconscientemente. Pero eso es lo que significa ser anticristo. Son personas que de una u otra forma mostraron que no estaban en Cristo. Ahora pensamos en Judas. ¿Quién fue Judas? Pues miremos otra vez en Juan, el Evangelio, capítulo 12. Yo sé que estamos otra vez andando por la Biblia. Juan capítulo 12, esta vez versículos 5 y 6. Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Eso era Judas, antes de la traición, antes de manifestarse. Ok, nosotros vemos eso y podemos decir, ok, habían frutos. Había de una u otra forma manifestaciones de que, bueno, era diferente a los demás, de que el hombre tenía sus propios problemas, era ladrón, pero ¿saben qué me parece interesante? Podía robar porque ¿cuál era su cargo? Era, digamos que el tesorero. ¿Y por qué se le confió esa responsabilidad? Bueno, pues porque era alguien que estaba ahí y era alguien que se veía igual que el resto. Entonces simplemente se le asignó una responsabilidad. Es decir, Judas tuvo parte al igual que los otros.
Es más, cualquier persona del primer siglo lo veía como cualquier entre los 11. Judas salía, se sentaba, comía, iba, venía. Hacía todo como cualquier otro discípulo del grupo. Anduvo con él, le siguió a Jesús, pero ¿saben? Aunque hizo todo eso, nunca fue un verdadero pámpano. Nunca fue una verdadera rama que se alimentaba de Jesús. ¿Por qué se acercó a Jesús? Bueno, sus intenciones eran otras. Pero nunca tuvo una verdadera conversión y arrepentimiento y sentido genuino de salvación frente a Jesús. Quiero que miremos un texto más y ya con esto estamos terminando. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 17 al 20. Marcos 14, 17 al 20. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Ok, ¿notan ustedes lo que está ocurriendo? Y quiero simplemente pensar en este texto para mirar y para que analicemos nuestra capacidad de discernimiento. ¿Notan ustedes lo que está pasando con los otros discípulos? ¿Creen que los otros discípulos sabían que se trataba de Judas? Estamos hablando de la noche anterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. O sea, han pasado aproximadamente 3 años, han estado todo el tiempo los 12 haciendo muchas cosas juntos, compartiendo en íntima comunión. Y esta es la hora, y los discípulos, los 11, todavía se están preguntando: ¿quién será? ¿Y saben por qué es importante entender eso? Porque es difícil. Por eso el trabajo de la iglesia, por sobre todo, no es hacer su programa super guau que atraen a muchas personas. Y sí, genial cuando tenemos eso. Pero de nada nos sirve, o de nada le sirve a la iglesia reunir multitudes si definitivamente ellos no están conociendo a Jesús de una manera auténtica, de una manera genuina, de una manera real. Y aquí tenemos a los 12 discípulos diciendo quién es. ¿Por qué? Porque Judas parecía uno con ellos. Judas era uno con ellos. Ellos no podían ver alguna diferencia. Hasta aquí lo que queda claro es que ellos ni siquiera sospechaban. Y eso es muy llamativo, pero también asusta a veces. Porque si ellos no lograron ver la diferencia, seguramente nosotros tampoco vamos a notarlo. Así que, iglesia, por favor, quiero hacer una pregunta. Y siento que es el punto más alto, el ápice de esta charla. Y si esto podemos responderlo, entonces yo creo que se ha cumplido el propósito de esta charla. La pregunta es: ¿quién sabía que era Judas el que iba a entregar a Jesús? Nadie. Ok, bueno, sí. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Él es Dios. Y qué bueno que Él no nos dio la potestad a la iglesia, ni a nosotros, los pastores, ni líderes, ni a ninguna rama, de decir quién es y quién no es. Claro, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y saben, eso es clave. Un buen árbol da buenos frutos, un mal árbol da malos frutos.
Y saben, ese va a ser el tema del próximo domingo, confiando en Dios. Pero no tenemos la potestad de decir quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios más que eso. Eso reposa y descansa en la soberanía de Dios. Entonces, ¿quién sabía que era Judas la rama mala? Pues Jesús. Pero ¿saben ustedes algo? Había una persona, aparte de Jesús, que sabía. ¿Saben quién era? El mismo. Judas sabía. Y Judas lo supo desde el principio. ¿Y por qué Judas no dijo, bueno, ¿saben qué? Tengo problemas. ¿Saben qué? Yo no puedo continuar con ustedes. ¿Saben qué? Yo me bajo del bus. No lo hizo. ¿Y saben que eso nos da una responsabilidad grandísima, grandísima a cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros, si es que somos ramas auténticas, genuinas, deberíamos estar en la capacidad de decir, ¿saben qué? Ayúdenme. No deberíamos esperar a que otras personas o a que Dios mismo diga, tengo que quitar esto. Sino que deberíamos estar en la capacidad de decir, espera un momento. Algo no está bien. Necesito dar pasos firmes en mi vida. Judas sabía. Judas lo supo desde el comienzo. Judas sabía, siempre supo lo que hacía. Entonces, nosotros también tenemos la forma de saberlo. Así como Judas lo sabía, así como los otros discípulos de una u otra forma sabían que estaban en Jesús, pero era un choque para ellos que alguno dentro de los 12 iba a entregar a Jesús. Nosotros también podemos saberlo. Digo, nosotros debemos preguntarnos y hablar estas cosas con Jesús y podemos saber si somos o no somos hijos de Dios, si estamos o no en Cristo y si lo estamos de una manera auténtica. Quiero que vayamos al último texto esta mañana, está en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. Esa es una declaración firme, es categórica. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escuchen esto, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que ¿qué? Y esto es importantísimo que nosotros lo tenemos en cuenta. Recuerdo cuando estudiamos en la parte anterior que Pablo decía no solo se nos ha concedido ser hijos de Dios, sino sufrir por el Evangelio. Pues Pablo aquí dice que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. ¿Y saben eso qué implica? Que cuando permanecemos en la vid, Dios hace el proceso. Y el labrador tiene la autoridad de hacer el proceso. Y en ese proceso, Él tiene que quitar, Él tiene que limpiar. Pero solo las verdaderas ramas permanecen y permiten que Él haga ese proceso. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a dejar aquí esta mañana. Y creo que este texto en Romanos nos ayuda a hacer una transición en lo que es el día de hoy y lo que va a ser la próxima charla. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. No pierdan este texto y esta idea, pero quiero terminar con lo siguiente esta mañana. En primer lugar, quiero decir que los que estamos en Cristo no vivimos con temor a la muerte. ¿Y saben por qué no vivimos con temor a la muerte? Porque entendemos
que si realmente hemos sido puestos en la vid de una manera auténtica, nada ni nadie nos va a quitar. Esa es una realidad. Y es a lo que Pablo se refiere a no vivir en temor, porque sabemos a dónde y con quién vamos, porque estamos en la vid verdadera. Y saben, no estamos hablando de pérdida de salvación. Estamos hablando de si realmente somos o no somos. Eso es diferente, es completamente distinto. No estamos hablando de pérdida de salvación, estamos hablando si de realmente estamos o no en Cristo. En segundo lugar, no vivimos en esclavitud del pecado, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 8. Y saben, esas son características propias de una vid que lleva fruto. Punto número 3, sabemos a dónde vamos y con quién vamos, porque el Espíritu Santo nos lo ha dicho, lo ha declarado y ha dado testimonio de ello. O sea, no hay forma de que Dios te ponga en la vid a través de Jesús de manera auténtica y luego te pueda cortar. No hay manera de que Jesús te haya aceptado, de que tú hayas sido insertado en la vid y no des fruto. Esa es una realidad, iglesia. Así que yo no sé si tú sabes si estás en Cristo o no. Lo que yo sí te puedo decir es que yo lo sé. Y yo sé que soy un hijo de Dios. Y yo lo sé porque su Espíritu me lo ha manifestado. Y estoy seguro de ello. Y quiero permanecer. Y quiero decir, Padre, como el labrador que eres, quiero que sigas haciendo tu obra en mí. ¿Saben qué dice Santiago? Que si Él no trata con nuestro pecado, entonces no somos hijos, sino que somos bastardos. Esa es una realidad, iglesia. Y sé que son palabras que a veces no estamos acostumbrados a escuchar, pero esa es una realidad. Lo que concierne a nuestra salvación es serio. Y lo que concierne a nuestra vida cristiana como hijos de Dios, a nuestra vida espiritual, es serio. Así que necesitamos verlo tal cual es. Tengo una última pregunta. ¿Tú ya sabes que eres un hijo de Dios? ¿Has sentido el Espíritu Santo de una u otra forma? ¿Te lo ha hecho saber? Y si tú no estás seguro de eso, de haber dado ese paso, esta mañana tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo esta mañana. Y vamos a tomar un momento para orar. Y puedes cerrar tus ojos, puedes inclinar tu rostro si así lo deseas. Eso tal vez te ayuda a desconectarte un poco de los que están a tu alrededor y pensar en que este momento es tuyo delante de Dios, entre Él y tú y nadie más. Y si esta mañana tú dices, mira, la verdad es que yo he asistido a la iglesia por mucho tiempo, tal vez desde niño, tal vez llevo unos meses, pero no tengo la seguridad de si realmente Jesús es mi Salvador. Pues esta mañana yo quiero invitarte a que des ese paso. Y tal vez quieres levantar tu mano en señal de que quieres que alguien hable contigo de esas cosas o que quieres hablar de esas cosas con alguien. Y hay personas aquí que quieren hablar contigo acerca de esto. Pero saben, nuestra salvación es lo más importante en esta vida. Y es lo más importante en esta vida porque es lo único que trasciende a la vida futura, a la eternidad. Así que si tú no has tomado una decisión por Jesús, yo quiero pedirte que levantes tu mano y nos digas, yo quiero hablar de esto. ¿Hay alguien? Para los que ya estamos en Cristo, Jesús nos dice, permanezcan. ¿Y saben que esa es una evidencia de un verdadero hijo de Dios? Permanecer, aun cuando las cosas se ponen feas, aun cuando las cosas están fuertes, están pesadas. Jesús nos dijo, permanezcan, porque es la única forma de poder llevar fruto.
es la única forma de evidenciar al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Cuando el labrador nos limpia, quita las impurezas y entonces ese fruto empieza a surgir. Señor, gracias porque a través de ti, solo a través de ti y de tu Hijo en la cruz, nosotros podemos entender lo que se siente no vivir en temor de la muerte. Y de hecho, Jesús, si tú lo sabes, amo y espero el día en que tú regreses. Y ese día quiero estar listo. No porque dude de tu obra, sino que quiero haber dado el fruto o haber llevado el fruto que tú esperabas que diese. Pero no vivo con temor, al contrario. Anhelo y sueño con ese día porque estoy seguro y me siento seguro en ti. Pero también quiero darte muchas gracias porque tengo las herramientas y te tengo a ti, Espíritu Santo, para no vivir en la esclavitud del pecado, sino permitir que Dios haga la obra y simplemente quite esas cosas y estar limpio y más limpio. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas esas verdades. Tú hablas a nuestro espíritu y das testimonio de que nos has adoptado, de que tenemos el sello de la salvación y que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano, nos puede quitar de esa vid, si es que en realidad hemos sido aceptados por ti, si es que en realidad ha habido un arrepentimiento y hemos reconocido y hemos pedido perdón y hemos abierto nuestro corazón al único Señor y Salvador que merece estar en nuestro corazón. Así que muchas gracias, Padre, por tu obra completa, por tu obra perfecta. Sigue orando, Padre. Sigue haciendo tu obra en tu iglesia. Y danos el valor de permanecer, de estar ahí, de soportar la limpieza, de soportar tu disciplina, Señor. Por favor, hazlo. Queremos hacerlo. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.